¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Dios por medio de Asaf nos dice en Salmos 82, 6 y 7, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis, estaba reprendiendo a los jueces injustos de Israel, quienes, por ser depositarios de la palabra de Dios, se consideraban a sí mismos dioses, pero serían juzgados y morirían como lo que eran, hombres comunes? De ninguna manera este salmo se refiere a que nosotros seamos pequeños dioses, o dioses con D minúscula, a que compartamos los atributos de Dios, o a que seamos iguales a Jesucristo. La idea de que podemos ser como Dios es la mentira más grande que Satanás usa, fue lo que provocó su propia caída. Él dijo, seré semejante al Altísimo, Isaías 14:13-14, y fue con lo que tentó a Eva e hizo caer a toda la humanidad con ella, al decirle en Génesis 3:5, no moriréis, sino que seréis como Dios. Todos los creyentes estamos llamados a ser iguales a Dios en santidad, no en poder. La falsa doctrina de los predicadores de prosperidad y confesión positiva, que afirma que los creyentes somos exactamente iguales a Jesucristo, no lo dicen para indicar que podemos ser santos, misericordiosos, amorosos o justos como el Señor, sino para afirmar que podemos ser poderosos en milagros como Jesucristo y que como somos iguales a Él, tenemos poder creativo en nuestros labios como Él lo tuvo cuando estuvo en la tierra. Por esta misma razón su ofrecimiento principal para atraer a las personas no es el evangelio bíblico, arrepentimiento, perdón de pecados y santidad, sino prosperidad y salud, porque un Dios no puede ser pobre y un Dios no puede estar enfermo. El reconocer que somos simplemente hombres y que Dios por su misericordia nos ha adoptado como hijos, sin tener nosotros nada bueno por nosotros mismos, nos hace no solamente admirar la grandeza, la misericordia y la gracia de Dios, sino vivir cada día agradecidos y depender de Él completamente. Hay dos pasajes que tomados fuera de su contexto y del contexto general de la Biblia podrían mal interpretarse. En 2 de Pedro 1:4 la Biblia nos dice que, por medio del verdadero conocimiento de Jesucristo, Dios nos ha llamado por su gloria y nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto se refiere a santidad y es claro por el contexto siguiente. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, es decir, pecado. En 1 de Juan 3:2, Dios por medio del apóstol Juan nos dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes, no iguales, a Él, porque le veremos como Él es. Este pasaje se refiere a que cuando Cristo vuelva, todos los que son hijos de Dios por adopción, los creyentes, seremos transformados. 1 de Corintios 15:50-53. Como vemos, el primer pasaje nos habla de compartir la naturaleza divina, refiriéndose a la santidad de Dios, y el otro hace referencia a ser transformados cuando el Señor venga por su iglesia para llevarla con Él. Ninguno de los dos pasajes se refiere a que el creyente sea un pequeño Dios o a que comparta los atributos divinos, omnisciencia, saberlo todo, omnipresencia, estar en todas partes al mismo tiempo, y omnipotencia, ser todopoderoso. En Juan 10:34-36, Jesús les muestra a los fariseos por medio de las Escrituras, cómo Dios en el pasado utilizó el término dioses para designar jueces humanos, aquellos que recibían la palabra de Dios. Salmo 82, 1-6, también les llamó hijos del Altísimo, por ser depositarios de su palabra, aunque al ver el contexto del Salmo, es evidente que no eran dignos ni de uno ni de otro calificativo. Eran jueces malvados. Estos hombres juzgaban injustamente, hacían acepción de personas y pervertían la justicia. El Señor cita este salmo cuando los fariseos lo acusan de blasfemia por llamarse a sí mismo hijo de Dios. Este pasaje estaba dirigido a los jueces de Israel, y a ellos se les llamaba dioses, no porque fueran divinos, sino porque representaban a Dios cuando juzgaban al pueblo. La palabra hebrea utilizada para dioses, Elohim, es literalmente poderosos, y era aplicada a figuras importantes como los jueces. Pero como vimos anteriormente, no solamente eran hombres, sino hombres injustos. Si estos jueces injustos eran llamados dioses en el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios vino a ellos, cuanto más derecho tenía Jesús de llamarse Hijo de Dios, si Él es la palabra de Dios. De ellos no podría jamás decirse que Dios los había santificado y enviado al mundo. Ellos habían nacido como hombres comunes con la herencia del pecado original de Adán. Pero Jesús había sido santificado desde toda la eternidad y enviado por el Padre para ser el Salvador del mundo. Jesús en este pasaje no niega ser igual a Dios, lo que niega es que blasfemase con su afirmación.
Es importante aclarar el sentido de este pasaje. En primer lugar, la Escritura no quiere decir que nosotros los humanos seamos o estemos llamados a ser pequeños dioses, somos criaturas y aunque a través de Jesucristo, Dios nos llama a eternidad y a ser glorificados, siempre seremos criaturas o creación de Dios, no compartimos sus atributos divinos, no somos omniscientes, omnipresentes, ni omnipotentes. El hombre es creación de Dios llamado a comunión con su Creador, no a compartir su deidad. En segundo lugar, Jesús tiene cuidado de aclarar que, al que el Padre santificó y envió al mundo, hablando en singular, es uno, solamente Él, Jesucristo. Él es Hijo de Dios por naturaleza, comparte sus atributos y es igual a Dios. Todos los hombres son creación de Dios, todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador son hijos de Dios por adopción, Romanos 8:15, Gálatas 4:5. Pero solamente Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, igual a Dios y es Dios. Afirmaciones como la que hace Kenneth Copeland de que somos exactamente iguales a Jesucristo podrán hacer sentir bien a quienes desean sentirse importantes, pero son ofensivas a Dios y son blasfemia. No somos exactamente iguales a Jesucristo, Él es perfecto y aún habitando en un cuerpo humano fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por gracia de Dios y por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos ve a nosotros a través de su justicia y nos acepta. En el movimiento de la palabra de fe, o Evangelio de la Prosperidad, se enseña como doctrina básica la deidad del hombre, Dios es con D minúscula, y esto va ligado directamente al poder de confesión positiva. Estos falsos maestros afirman que todos los creyentes tenemos poder creativo en nuestros labios, y citan como ejemplo de ello los milagros que Jesucristo hizo en su ministerio terrenal. Si alguien les hace ver que Jesús tiene poder creativo en sus palabras, porque Él es Dios, ellos elevan al hombre al nivel de Dios, y presentan a Jesús como un simple hombre ungido. Predicadores como Joel y Victoria Astin, Carlos Luna, Benny Hinn, Miles Monroe, Creflo Dollar, Kenneth Copeland y Paula White entre otros, enseñan que el ser humano es igual a Jesucristo, que el hombre es un Dios, y en su deseo de agradar y exaltar al hombre denigran la persona de Jesucristo y niegan su deidad. Victoria Astin enseña que Jesucristo era solamente un hombre hasta que Dios lo llenó del Espíritu Santo. Kenneth Copeland enseña que somos exactamente iguales a Jesucristo y que Jesús nunca afirmó ser Dios. Esto supuestamente, Copeland lo recibió de Dios en profecía. Carlos Luna enseña que somos Jehová Junior y que él, Luna, afirma su igualdad a Jesucristo al decir que se ha transfigurado, no una sino varias veces. Como vemos en la Biblia, la transfiguración de Jesucristo fue para mostrar su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Paula White enseña que Jesús no es el Hijo unigénito de Dios, y Creflo Dollar afirma que Jesucristo no podía ser Dios, porque Dios nunca duerme y Jesucristo se durmió en la barca en medio de una tempestad. Como vemos en su afán por hacerse iguales a Dios no les importa blasfemar el nombre de Jesucristo y denigrarlo, aparte de mostrar su ignorancia y mala comprensión de las Escrituras. Jesucristo es Dios, y en su encarnación fue completamente hombre al mismo tiempo que fue completamente Dios. Estos hombres muestran una ignorancia voluntaria de la Biblia en un afán por manipular el texto para apoyar sus doctrinas erróneas, exaltar al hombre y denigrar al Creador aprovechándose de la ignorancia bíblica de sus oyentes, quienes están más interesados en escuchar la forma en que pueden enriquecerse que en buscar agradar a Dios obedeciendo su palabra. El apóstol Pedro nos advierte que vendrán falsos maestros que negarán incluso al Señor que los rescató, no porque los haya rescatado realmente, sino porque ellos se identifican como cristianos sin serlo verdaderamente. Estos hombres y mujeres no niegan el nombre de Jesús, ellos oran a Jesús, alaban a Jesús y predican de Jesús, pero niegan su deidad. Segunda de Pedro 2:1-3. Ellos presentan un falso evangelio con un falso Cristo, el cual es incapaz de salvar a nadie, y mantienen a sus oyentes en una falsa seguridad de salvación. Gálatas 1:6-10. En Isaías 29:16 Dios reprende a los israelitas rebeldes y les dice, «¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero igual al barro?». De acuerdo a estos predicadores la respuesta es sí, e incluso a veces consideran superior al barro. Sentarse a escuchar a alguien que se burla de nuestro Señor y Salvador no es mejor que sentarse a escuchar a un ateo hablando contra nuestra fe. En ambos casos es sentarse en silla de escarnecedores y compartir sus pecados. Si escucha a alguien porque habla de superación, autoayuda, prosperidad y todo lo que le agrada a usted y no predica la palabra de Dios, es un indicativo de que usted no ama a Dios sobre todas las cosas, sino a usted mismo. Elohim, o Elohim, como nos dice James Strong en su concordancia, es usado como dioses en un sentido ordinario, pero es usado específicamente para referirse a Dios. También se usa ocasionalmente para referirse a magistrados o jueces.
El primer versículo del Salmo 82, en la versión Reina Valera 60 nos dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Pero versiones modernas como la Biblia de las Américas y la New American Standard Bible traducen: Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. La Biblia New King James en su nota al margen nos dice: Elohim igual a poderosos o dioses. La traducción más apropiada al referirse a otros aparte de dioses poderosos, jueces o magistrados, tomando en cuenta que tanto el judaísmo como el cristianismo son monoteístas, Dios no se sienta en medio de otros dioses, pues no hay otro Dios fuera de él. Por el contexto entendemos que la segunda mención de Elohim se está refiriendo a hombres y que reciben el calificativo de poderosos, pues fueron puestos por Dios para juzgar en la tierra. De igual modo la palabra Elohim es utilizada en Éxodo 22:8. Por el contexto vemos que no se refiere a una corte celestial, sino a hombres puestos para juzgar en la tierra. Los versos 2 al 5 nos dicen que juzga, y como juzga Dios en medio de los jueces. Ellos juzgan injustamente, favorecen al impío, no defienden al débil, ni al huérfano, ni hacen justicia al menesteroso, no rescatan al débil ni al necesitado de la mano de los impíos. Estas no son características de un Dios, alguien que comparta la deidad o la naturaleza divina de Dios, son características de jueces injustos y corruptos. El que Dios los haya llamado dioses, poderosos e hijos del Altísimo no les da inmunidad del juicio de Dios. El Salmo cierra con un llamado de Asaf al Señor para que traiga justicia a la tierra, pues toda la tierra le pertenece. El Salmo 9 termina con estas palabras: Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son sino hombres. Selah. Lea, estudie y medite en la palabra de Dios, la Biblia, y ejerza verdadero discernimiento. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 18 de junio de 2017.